Buenas noches, este es el segmento en salud. Soy la doctora Eugelina Galván. Gracias por el placer de su sintonía. Hoy es 10 de octubre, hoy se conmemora el Día de la Prevención de la Salud Mental. La importancia que tiene estos tiempos la salud mental más que nunca, y también hay que recordar a la población que si alguna persona tiene alguna condición de salud, es importante que vaya a un psicólogo o un psiquiatra para tratarse y romper el estigma de que una persona que tiene un problema de salud mental o una condición es un loco. También estamos en octubre, que es el mes de la prevención del cáncer de mama, pero también la prevención del cáncer gástrico. Hoy tenemos una invitada especial, la doctora Luisana Pantaleón, médico internista y gastroenteróloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En verdad es un placer y más está decir que es un tema interesantísimo. Cuando hablamos de cáncer gástrico, estamos hablando de la quinta causa de cáncer a nivel mundial. Es decir, sabemos que los países donde más frecuente se diagnostica esta enfermedad son los países orientales, dígase Japón, China, pero esto no excluye para nada los países de América, América del Norte, América del Sur. Inclusive hay estadísticas específicas de que en Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 26,000 casos de cáncer anual y que esos 26,000, 11,000 de esos pacientes fallecen en un año. Hablar de los factores que se asocian, factores de riesgo al desarrollarse el cáncer gástrico, cáncer de estómago, para que la población normal lo entienda. Se habla de que el tabaquismo, también factores genéticos se asocian en algunos casos. ¿Qué otros hábitos y qué es ese tipo de cáncer? Realmente hay múltiples factores de riesgo, o sea, hablamos del tabaco, no es un secreto para nadie que el tabaco contiene aproximadamente 200 agentes cancerígenos, el alcohol es sumamente importante y los factores que son factores genéticos. Ahora bien, hay un acápite que hay que separar, que es una bacteria que se asocia fuertemente al cáncer gástrico, supongo que ya conoces la bacteria, que es el Helicobacter pylori. Que esta bacteria es muy común, las personas cuando se realizan algunos estudios como endoscopía, le diagnostican, tienen enfermedad por Helicobacter pylori, aunque es difícil de tratar, si las personas se pueden curar de esta enfermedad, reciben su tratamiento con antibióticos. Totalmente. Para hablarte un poquito del Helicobacter, esto es una bacteria que se aloja en las paredes del estómago y va causando un daño progresivo, es una cascada. Todo empieza con una gastritis, que comúnmente todo el mundo dice, bueno, yo tengo gastritis, doctora. Posteriormente esta gastritis va produciendo atrofia, es decir, va dañando el tejido del estómago, metaplasia, que es una sustitución del tejido del estómago por un tejido similar al del intestino, y ahí es que vienen los cambios malignos, la displasia, que son células que vienen con malignidad, luego se continúa con una displasia de alto grado y tenemos el cáncer. ¿Qué es lo más interesante de todo esto? Como habías mencionado, el Helicobacter pylori se diagnostica muy sencillo. Es una de las innovaciones que tenemos hoy en día, inclusive en nuestra consulta regular, el paciente va a nuestra consulta y se le puede realizar una prueba de aliento de Helicobacter pylori. ¿En qué consiste esta prueba de aliento? Usualmente el paciente va a la consulta en ayunas, un tiempo aproximado de 2 horas, tenemos 2 bolsitas, el paciente infla una bolsa, se le da un reactivo y posteriormente, 30 minutos después, infla la siguiente y tenemos un resultado prácticamente instantáneo de si el paciente tiene Helicobacter pylori o no. Algo sumamente rápido y que no es invasivo como esa prueba. Qué bueno. Otros factores de riesgo también que se asocian con, y hablando también de los síntomas, se dice personas que tengan una úlcera gástrica o que se hayan realizado una gastrostomía parcial, es decir, quitar una parte del estómago. Para hablar también entonces de los signos y síntomas que pueden ser sospechosos de cáncer gástrico, muchas personas, por ejemplo, a veces tienen vómitos persistentes. ¿Qué otros síntomas podemos destacar? En etapas tempranas los pacientes pueden cursar completamente asintomáticos o lo que más bien llamamos que el paciente se acostumbra a los síntomas, es decir, un paciente que tiene disconfort, un paciente que tiene náuseas, que tiene vómito, pero se bebe una medicación en su casa, se bebe un antiácido y la enfermedad progresa. Ahora bien, cuando ya ha pasado mucho tiempo, son pacientes crónicos que van con mucha pérdida de peso o pacientes que han presentado sangrados, heces muy oscuras o han vomitado sangre.
que lamentablemente cuando llegan en estas etapas ya la enfermedad está avanzada. Estos vómitos también resaltar que pueden ser vómitos con sangre hematemesis o ya sangre digerida cuando es melena ya por la parte del ano. Todos también tenemos que saber que los síntomas van a depender de la parte del estómago que esté afectado y que, como tú bien dijiste, el estómago tiene pues una capa, un monto de moco que protege al estómago. Y hay personas que tienen hábitos o alimenticios que no son saludables y destruyen este monto, este manto protector mucoso y también el ácido clorhídrico que tiene el estómago. Hay factores que dicen como la cloridia también, que es un factor para desarrollar ese tipo de cáncer. O sea, eso es importantísimo, por eso mencionamos del Helicobacter, porque la bacteria llega al estómago, destruye las paredes, destruye lo que me produce el moco y también cambia el pH. O sea, el estómago tiene un pH ácido. Entonces el Helicobacter llega y dice, este medio ambiente no me conviene, lo voy a convertir en un medio ambiente alcalino y aquí yo puedo crecer normalmente y nada me lo va a impedir. Por eso hay muchos pacientes que tienen acidez, acidez, acidez y de un momento a otro el paciente mejora de la acidez y dice, me sané. No, es que ha avanzado la enfermedad y ya el paciente puede estar en lo que se conoce como una gastritis atrófica. Es bueno, yo creo, doctora, que usted mismo aquí en este momento derive algunos mitos que las personas o hábitos tienen que no son saludables para la salud. De repente, bueno, todos tenemos ese ácido que ayuda con la digestión de los alimentos y dicen, me tomo un poquito de agua con bicarbonato, un poquito de limón. ¿Es saludable esto para el estómago? Realmente inventamos mucho, por decirlo así, y no nos gusta acudir a buscar la ayuda necesaria donde un especialista. Lo que escuchamos mucho es, por ejemplo, el limón con bicarbonato o el limón con sal. El paciente está buscando moderar la acidez o mejorar la acidez y hasta cierto punto lo va a hacer sentir mejor en el momento. Pero no se ha resuelto el problema, no hemos resuelto o erradicado la bacteria y el problema va a seguir perpetuándose. También está el caso de muchos pacientes que dicen, bueno, yo puedo matarme el Helicobacter con ajo y se comen 2 dientes de ajo. Todo eso es daño y toxicidad para el organismo, que lo único que va a hacer es aumentar y prolongar el daño y que el paciente llegue ya cuando está completamente crónico. Claro. ¿Cómo se diagnostica actualmente, aparte de la endoscopia y otros métodos, un cáncer gástrico? Esto es importante, o sea, primero la prueba de aliento de Helicobacter. Ok, ya cumplimos con esa meta. Está la endoscopía gástrica, que usualmente es un tubo, un endoscopio que se introduce por la boca con el paciente sedado. ¿Qué ventaja tiene esta parte? Que el paciente vamos a poder ver todas las paredes del estómago. No solamente voy a saber si tengo Helicobacter, sino que voy a saber si hay algún cambio. Puedo tomar biopsia que me va a dar ya un diagnóstico más específico. Y una vez, dependiendo de lo que vemos en una endoscopía, vamos a referir, ok, vamos a hacerle una tomografía, que es un estudio de imagen, que no solamente me va a ver el estómago, sino todos los órganos, por ejemplo, del abdomen y de la pelvis. Muy bien. También a veces las personas tienen ya, cuando está avanzado, está confirmado metástasis o que se disemina este cáncer a otros órganos y hay aparición de los ganglios de Virchow en otra zona que hacen sospechar de cáncer. Finalmente, doctora, prevención del cáncer gástrico. ¿Qué deben saber las personas o las personas que tienen un familiar que ha padecido ese tipo de cáncer? Me encanta el acápite de la prevención. ¿Por qué? Porque hace unos años atrás éramos médicos y hacíamos endoscopía para diagnosticar el cáncer. Etapa 3, etapa 4, un paciente que no tenía una mejoría o una expectativa de vida muy grande. Hoy en día estamos haciendo medicina de prevención, es decir, yo quiero encontrar la enfermedad del Helicobacter, yo quiero encontrar la gastritis y quiero curarla. Y que en el caso de encontrar un cáncer gástrico, yo quiero encontrarlo que esté localizado y poder resecarlo por endoscopía, por ejemplo. Así que lo mejor para prevenir es que el paciente, una vez tenga síntomas, acuda donde un especialista. Si tiene alguno de los síntomas que ya dijimos, vómito persistente, malestar estomacal, es momento de ir a evaluarse por un profesional. Gracias a la doctora Luisagna por acompañarnos, médico internista, gastroenteróloga. ¿Dónde las personas pueden comunicarse con usted? Realmente se pueden comunicar con nosotros. Estamos en la Torre Profesional Corazones Unidos, la suite 1002 y en Santo Domingo Wellness Center. Estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, hasta aquí el segmento en salud. Espero que haya sido de su agrado esta información.